Domingo 2 de noviembre. Hermanos, es una bendición el saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos en el primer domingo ya de este mes de noviembre y de acuerdo al calendario litúrgico hoy correspondería al domingo 31 del tiempo ordinario. Pero recuerde que este día 2 de noviembre tenemos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Por esa razón, pues este día, ¿verdad? Esta festividad obviamente absorbe el día propio y es acá donde vamos a leer o leemos más bien en la Santa Eucaristía Dominical las lecturas de esta conmemoración. Puedo recordarle rápidamente que esta conmemoración ya tiene buen tiempo de funcionar y de estar activa. Pues fue en el año 998 después de Cristo que un monje benedictino llamado Odilon de Francia impulsó que el 2 de noviembre se conmemorara el Día de los Fieles Difuntos. Esta petición fue muy bien recibida al punto que obviamente se declaró, ¿verdad?, que este día pues pudiésemos recordar a nuestros hermanos difuntos. Pero debemos de reconocer que obviamente es importante entender la fiesta porque mucha gente dice hoy es el Día de los Muertos. No es el Día de los Muertos. Obviamente hoy conmemoramos su vida, conmemoramos y recordamos su testimonio y pues como una de las costumbres, ¿verdad?, se nos pide pues visitar los cementerios y llevar obviamente flores, ¿verdad?, para muerto, que dicho sea de paso, si usted se pregunta, ¿y cuáles son las flores para los muertos? Mire, aquí tengo que ser muy claro, las flores naturales son para Dios, las flores artificiales son para los muertos, ¿verdad? Mucha gente comete el error de llevar flores artificiales para Dios y flores naturales a los muertos, es lo contrario. Pero esto también es apoyado por el libro de Sirácides, cuando se nos dice entierra a los muertos de acuerdo a la costumbre de tu ciudad y no descuides su tumba. Hermanos, el tema de la muerte es un tema bien interesante, ya que recordemos que los hijos de Dios no celebramos la muerte. Y no celebramos la muerte porque nuestro Dios no es el Dios de la muerte. Nuestro Dios es el Dios de la vida. Por esa razón es que cuando nosotros vamos a los cementerios no es para celebrar la muerte, es en acción de gracias por la vida. O sea, vea, ese es el propósito, ese es el objetivo. Por eso, hermanos, un verdadero privilegio poder saludarle, esperando en Dios pues que el Señor esté fortaleciéndole. Así pues, el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te dimos de comer, sediento y te dimos de beber?
¿O cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a visitar? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les responderá: yo les aseguro que cuanto no lo hicieron con uno de estos pequeños más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído obedece, ¿verdad?, a la festividad, como hemos dicho, que hoy estamos conmemorando, que es la festividad de los fieles difuntos. Ahora, este texto es muy conocido porque nos presenta uno de los acontecimientos que la palabra de Dios, y especialmente el Apocalipsis, nos narra que sucederá como uno de los acontecimientos de los últimos días. Y es lo que se conoce como el juicio del trono blanco. Ahora, este juicio obviamente es parte de los eventos, insisto, de los últimos tiempos, y es parte de los eventos del reino de Dios. Pero vea, es Cristo mismo entonces sentado en su trono, juzgando ahora a las naciones. Porque dice la palabra: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones. O sea, todos estaremos ante él en ese momento. Usted dirá: bueno, pero si ya me he muerto, entonces ya no. Recuerde, antes de este momento se ha dado ya la primera resurrección, que es obviamente la resurrección de los muertos en Cristo. Luego se da la segunda resurrección, que es de los pecadores. ¿Y para qué resucitan? Para estar en este momento, para estar ante este juicio. Y aquí es donde el Señor entonces vemos cómo ahora Él es el encargado de juzgar. Y es interesante porque para juzgar lo que el Señor hace es dividir o separar a las ovejas de los cabritos, o diríamos nosotros a los buenos de los malos. Los buenos los pone a su derecha y los malos los pone a su izquierda. Pero ¿por qué el Señor está ahora separando los buenos de los malos o las ovejas de los cabritos? Porque, hermano, es necesario que el bueno o que la oveja obviamente se aparte del cabrito para que no siga sus pasos, para que no caiga obviamente en pecado, ¿verdad? Eso nos enseña que si nosotros estamos caminando en la comunión con Dios, debemos de ser prudentes a no caer en pecado. Y muchas veces nos va a tocar o nos va a ser necesario poder alejarnos de aquellas personas que nos pueden hacer daño. Ahora, veamos cómo el Señor entonces les da un trato distinto a los dos grupos. Porque ahora tiene un grupo a su izquierda y el otro grupo a su derecha. Pero a los que están a su derecha, o sea, las ovejitas, mire que les va a decir: vengan benditos de mi Padre,
tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. O sea, vea cómo desde la creación el Señor entonces preparó ese reino de Dios, preparó esas bendiciones. Pero, ¿por qué ellos van a recibir esas bendiciones? Y claramente dijo el Señor, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, fui forastero y me hospedaron, encarcelado y fueron a verme. Ahora, aquí vemos cómo el Señor entonces está presentando las razones por las cuales a estos que pone a su derecha, o sea, a sus ovejitas, les está dando el derecho de poder ser parte de la obra de Dios. Pero hermano, aquí creo que es importante el que podamos comprender varias cosas. Número uno, de cómo el Señor está con el necesitado. Porque vea que le dice, luego dice, ellos le dijeron, ¿cuándo te vimos enfermo o encarcelado? ¿Cuándo te vimos necesitado y te ayudamos? ¿Cuándo? Y el Señor les dirá, les aseguro que cuando lo hicieron con aquel más insignificante de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Oiga, esto es positivo, ¿verdad? Porque esto significa que ellos lo hicieron a una persona probablemente sencilla, pero el Señor está diciendo, a mí me lo hicieron porque Él está con el necesitado. Pero esto también lo podemos ver de una manera negativa, porque aquel daño que yo le hago a una persona, creyendo que es una persona que no se va a defender, una persona que solo va a dejarse maltratar y no va a hacer nada, esa persona obviamente también tiene el respaldo del Señor, ¿verdad? Y por eso cuidado, porque muchas veces nosotros nos aprovechamos, ¿verdad?, de la gente humilde, de la gente sencilla, y por eso dice la palabra, por cuanto a un pequeño se lo hacemos, a Jesús se lo hacemos. Ahora, luego viene el Señor y le va a hablar a los que estarán a su izquierda. A ellos les va a decir, apártense de mi vista, malditos, no los conozco. Oiga, y así dice. Y les va a decir, apártense, ¿por qué razón? Vayan al fuego preparado para el diablo y para ustedes. O sea, a ellos no les está diciendo, vengan, vayan a recibir el reino que ha sido preparado para ustedes. No. Hoy el Señor les está diciendo, vayan a recibir el fuego del infierno que ha sido preparado para Satanás y sus demonios. Pero ¿por qué razón? Y el Señor se los va a decir, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque estuve enfermo y no me visitaste, desnudo y no me vestiste. Y otra vez ellos le dirán, pero ¿cuándo te vimos así? Y el Señor le dice, por cuanto no lo hicieron con aquel más sencillo, porque no se lo hicieron a él, obviamente a mí no me lo hicieron. Y dice la palabra que es ahí donde se va a la consecuencia. Las ovejitas van al reino de los cielos y obviamente los cabritos, los que están a la izquierda, esos van al castigo eterno, ¿verdad? Dice, entonces estos irán al castigo eterno, o sea, los desobedientes, y los justos a la vida eterna. Ahora, este texto, hermanos, que es un texto muy conocido y muy especial, creo que todos sabemos cómo el Señor está como exhortando verdaderamente al pueblo a poder hacer caridad. Pero fíjese que en realidad hay que tener cuidado, porque hay personas que dirán, bueno, entonces si yo quiero ir al cielo, pues simplemente le tengo que dar de comer al hambriento y yo voy al cielo.
¿verdad? O si de repente yo quiero que el Señor me dé la sabiduría y el reino de los cielos, pues yo puedo repartir mi ropa, vestir al desnudo y ya voy a ir al cielo. Y no, cuidado con eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, oiga, al reino de los cielos no vamos por las obras que hacemos. No. Las obras que nosotros hacemos, las hacemos, hermanos, como testimonio de lo que creemos. Porque obviamente cuando usted cree, cuando usted se vuelve un creyente, es ahí donde esa fe que usted tiene le motiva a hacer buenas obras. Yo lo decía hace poco, no hay un creyente que haga malas obras. Si una persona es un creyente en realidad, esa persona va a hacer buenas obras, porque ha creído. Y su fe le lleva a hacer buenas obras, o sea, a compartir con el necesitado, a orar por los enfermos, ¿verdad? A dar tiempo a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, a compartir su pan con el hambriento, a visitar enfermos, a visitar a los encarcelados, etcétera. ¿Pero por qué lo hace? Obviamente como un testimonio de su fe, de su compromiso. Igual manera, el que no cree, hermano, ese no hace nada de eso. Pero entonces, ¿por qué el Señor entonces le está dando el premio? No porque le dieron de comer a alguien, porque al final esa fue la parte final, sino porque hicieron la voluntad del Padre, hicieron en verdad lo que era justo, hicieron lo correcto. Y aquí es donde nosotros debemos de preguntarnos qué es lo justo. ¿Es lo justo acaso que haya gente hambrienta? No. ¿Es lo justo que haya gente encarcelada? No. ¿Es lo justo que haya gente enferma en los hospitales? No. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues primero, ayudar cuando sea posible, orar por ellos, para que el Señor en su misericordia pueda hacer su obra. Pero vea, entonces podemos decir que no fueron al cielo ni fueron al infierno simplemente por hacer o dejar de hacer la obra, sino, hermanos, por la intención y la intencionalidad que lo hicieron. Porque no simplemente basta con darle un plato de comida al hambriento. El Señor ve la intención del corazón. Por eso quiera Dios que en este día podamos nosotros comprender, hermanos, que debemos verdaderamente de ser de bendición para los demás, que estamos viviendo tiempos difíciles, que solos no podemos, y que en la medida que nosotros busquemos de Dios, el Señor, que es fiel y justo, va a obrar en nuestras vidas. En este día de los santos fieles difuntos, que sea Dios, hermanos, fortaleciéndonos, ayudándonos a entender el plan de Dios, pero por sobre todo, que el Señor nos dé la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, queridos hermanos, que en este día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.